Una palabra enviada por Dios puede transformar la vida del ser humano. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Desde ahora queda con ustedes el pastor Julio Pérez con la palabra de Dios. Nos disponemos a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, del verso 18 al 24. Escuchemos la lectura de la palabra de Dios. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Dios y Padre, damos gracias por esta tu palabra y pedimos que sea ella el aliciente que entra en nuestras vidas. Llénanos de sabiduría, de entendimiento, para poder, Dios mío, entenderla y poder explicarla. Que nos convertamos, Dios, en transmisores para transmitirle a otras personas esta palabra con el mismo poder con que la hemos recibido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos creyendo. Gracias, Señor, por darnos tu Espíritu Santo. Amén y amén. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Dele un aplauso a Cristo, que Él vive. Permanece para siempre. He titulado la enseñanza de hoy: no tengas miedo de hablar con Dios. Vamos a repetirlo bien fuerte. Dígaselo al que está a su lado: no tengas miedo de hablar con Dios. No tengas miedo de hablar con Dios. ¿Por qué he puesto este título a la enseñanza? Porque muchas personas no se acercan a Dios por miedo, porque llegan a pensar que son tan pecadores y tan pecadores y tan pecadores que si se acercan a Dios, Dios los mata con una mirada. Pero no es así. Dios anda buscando a los pecadores, muy pecadores, para brindarle su amor. Para brindarle su amor. Diga qué bueno es el amor de Dios, que no mata a los pecadores, sino que les da vida. Diga, les da vida y vida en abundancia. Diga conmigo: toda palabra de Dios es salud para mi alma, medicina para todos mis huesos. Ya empezaron a traquear los huesos ya, porque los huesos reciben medicina a través de la palabra de Dios. Me llama una persona y me dice: pastor, es que no puedo caminar. ¿Será que usted no podrá venir acá a orarme? Yo digo: yo sí puedo, pero ahorita estoy muy ocupado. Pero te hago una invitación: ven al culto
que estoy seguro que esos huesos se van a enderezar cuando vengas al culto. Porque soy consciente que la palabra de Dios es medicina para todos nuestros huesos. ¿Verdad que sí? Pero la gente saca excusas. No, yo no puedo ir al culto. Yo no puedo subir allá arriba. Ay, no, es que yo no puedo. Y usted las ve que para las otras cosas sí pueden. Sí pueden. Para las cosas de Dios que hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad que sí? Para recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso a Cristo, que Él vive, permanece para siempre. Para los que están desconectados del estudio bíblico que hemos considerado del capítulo 11 de Hebreo, donde arrancamos, hemos hablado de algunos temas muy importantes y encontramos que hay un sufrimiento que ya está plasmado en las escrituras que le tocó pasar a un pueblo buscando lo por venir. Y dice la palabra de Dios que aunque alcanzaron buen testimonio, ellos no pudieron recibir lo que esperaban. Y algunos tienen miedo de eso. Ay, ¿qué tal si yo me canso ahí y entonces no recibo? Encontramos, bendito sea Dios, la palabra de Dios que nos enseñó en una de estas enseñanzas del capítulo 12. Gloria sea el Señor, que cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, ya tenemos personas que fueron primero que nosotros y que nos animan a seguir adelante. Pero encontramos sucesos como que algunos perdieron la primogenitura, y aún como Esaú, que dice que la quiso lograr con lágrimas y no pudo. Entonces algunos dicen, pero ¿para qué? Entonces si pierdo la salvación. Algunos entonces para un contentillo dicen, no se pierden. Otros dicen, bueno, pierden los méritos. Y la gente empieza a caer en temores y en miedo. Dígame usted, si usted fuera miembro de la iglesia en los tiempos de Pedro, cuando Ananías y Zafira, ¿qué fue lo que pasó con Ananías y Zafira? No escuché. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Yo sé que murieron, pero ¿a dónde murieron ellos? Estaban en la escuela dominical, sentaditos, y de pronto recibieron una sentencia de Dios por ladrones, por malamañosos, y cayeron muertos y los arrastraron como un burro, hermano, de ahí del templo para afuera. Entonces la gente cogió miedo y tenían temor de acercarse. Entonces la gente, cuando ve que hay una manifestación, tiene miedo. Entonces que la gente no está en los cultos y ve que Dios empieza a manifestarse, y algunos de pronto caen bajo liberación, otros tienen miedo, salen corriendo. Los que se sienten mal salen corriendo. Y hay hermanos que preguntan, ¿quién va a predicar en la iglesia? Fulano de tal, ¿y qué don tiene? Como le digan que tiene un don de ciencia, ese día no van, porque cree que le van a sacar todos los pecados que están adentro. Dios no anda buscando a la gente para avergonzarla. Dios quiere sanarlo y salvarlo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cómo es el tema de la enseñanza de hoy? No tengas miedo de hablar con Dios. Ahora, para yo hablar con Dios tengo que acercarme a Dios. Dígale al que está a su lado, no tengas miedo de acercarte a Dios. No tengas miedo. ¿Por qué digo esto? Porque esto fue lo que pasó con Israel. Entramos de que Israel sale de Egipto y 3 días después llegan al monte Sinaí. Pero ¿qué pasó en el monte Sinaí? Donde reciben los mandamientos. El monte Sinaí es el comienzo de un miedo que se apodera del pueblo y que toman decisiones de no oír a Dios. El pueblo dice, no queremos oír a Dios, Moisés. No queremos oír a Dios. La voz de Dios tiene mucho poder. La voz de Dios es muy terrible. La voz de Dios nos mata. Moisés, sube tú al monte, Moisés. Habla tú con Dios. Y después baja y habla con nosotros. Nosotros te oiremos a ti, Moisés. Pero tú escucha a Dios.
Esto me hace pensar en el pueblo de hoy en día que tiene miedo de buscar a Dios. Y hay gente que les da miedo meterse en un ayuno. Hay personas que les da miedo meterse en oración, en vigilia, en santidad, en buscar a Dios, porque creen que va a ser tanto el contacto con Dios que de pronto tal vez creen que van a desaparecer. Otros tienen miedo a acercarse a Dios porque creen que Dios lo va a matar por las culpas que llevan dentro. Y algunos morirán en sus propias culpas sin saborear el amor de Dios. Dios no es un verdugo que te está esperando a ti con un hacha en la mano para que tú pongas la cabeza y te va a quitar la cabeza sobre tu cuerpo, te va a decapitar. No, Dios no es ese verdugo. Dios no es un verdugo que está esperándote con un látigo de cuero como lo hacían en el ayer. Bendito sea Dios, los amos contra los esclavos, para levantarte a cuero y romperte el alma. Tampoco es de Dios. Dios no es el castigador de los seres humanos que está esperando que una centella rompa desde los cielos y mate una multitud. No, ese no es Dios. El Señor dijo, dígalo conmigo bien fuerte, acercaos. Pero dígalo fuerte, acercaos a mí, que yo me acercaré a vosotros. ¿Cómo dijo Dios? Acercaos a mí, que yo me acercaré a vosotros. Jesucristo dijo, si yo fuere levantado, diga, Cristo dijo, si yo fuere levantado, atraeré a todos hacia mí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Levantar a Jesucristo. Y para levantarlo tenemos que estar cerca de Él, ¿verdad que sí? Entonces no tengas miedo de testificar de Cristo, de hablarle a la gente de las transformaciones que hace Dios. No tengas miedo, porque el Señor lo que quiere es bendecirte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ese fue el miedo que tuvo David. ¿Recuerdan David el rey? ¿Recuerdan David el rey? Un día David el rey tuvo un pensamiento. Dijo, pero el arca de Dios no está en su casa. Lo voy a traer para la casa de Dios. Y formó una fiestín tan grande, hermano. Buscó unos carruajes, hermano, buscó unos bueyes y puso una carroza bien bonita, llena, hermano, de ornamentos y cuestiones. Y buscó profetas y cantores, y tremenda fiesta hizo en el pueblo. Y se fue a buscar al arca de Dios y la montó en el carruaje. Y cuando venía, dice la Biblia, que los bueyes tropezaban, y alguien que venía, bendito sea Dios, al cuidado de los bueyes y del carruaje, dice que estiró su mano. Un hombre llamado Usa estiró la mano, y al instante que tocó el arca de Dios, murió fulminantemente. Eso creó un terrible miedo que ni David la quiso tocar. David dijo, no vamos a llevar esto para la casa. Imagínense, ya tengo una mujer criticona, celosa, chismosa, que la va a matar esta arca. No, para allá no la lleven. Esa arca no la lleven para allá, porque va a hacer estrago en mi familia. ¿No cree que David no llevó el arca porque él sabía que tenía en la casa? Mientras que algunos están orando, buscando a Dios, el resto de su familia están haciendo lo que a Dios no le agrada, y algunos tienen miedo por eso que Dios se manifieste. Entonces la dejaron en mitad de camino, y a alguien se le ocurrió, aquí está la finquita de Obed-Edom, dejémosela a él, que mate a este campesino que está ahí. ¿Quién conoce a este campesino? Nadie conoce a ese campesino. Déjasela a ese campesino, y si lo mata, pues nadie se va a enterar, a nadie le va a doler, en pocas palabras. Y le dejaron el arca, y él no tuvo miedo, dijo, sí, bueno, tráiganmela. Abrió allá el lugar, la depositó en su casa, y en 3 meses que la tuvo, la Biblia dice que la casa de Obed-Edom fue productiva. Tuvo una bendición tan grande como nunca antes la había tenido.
empezó a prosperar, prosperaron sus hijos, prosperó él, prosperó su ganado, prosperó sus tierras, porque él no tuvo miedo de acercarse a la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen miedo cuando dicen, hermanito o hermanita, mira, tú le vas a servir a Dios? Ay, yo ni sé hablar, dijo Moisés. Hay gente que le tiene miedo, hermano. Mire, hermanita, no le tenga miedo. Hermano, no tenga miedo a acercarse a Dios, no tenga miedo a hablar con Dios. Usted lo que tiene es que decirle a Dios que tenga misericordia y que de ahí para allá usted ande finito con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Dale un aplauso a Cristo que Él vive. Ahora, ya Esaú no alcanzó la primogenitura, aunque la quiso alcanzar con lágrimas. ¿Qué dice el escritor del libro de Hebreos en el verso 18? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Sigue leyendo. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Los cuales que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Que no se les hablase más. Ahora el escritor bíblico, el escritor de Hebreos dice, mira, ahora no te vas a acercar a cualquier monte. Ahora no te vas a acercar al monte del Sinaí. Amén. Porque el monte de Sinaí le infundió terror al pueblo. Algunos desconocen lo que pasó en el Sinaí. Algunos no han leído eso en sus Biblias. Otros sí la han leído. Pero ¿qué fue lo que pasó verdaderamente en el Sinaí? Nos interesa, ¿verdad que sí? ¿No le interesa? Entonces, ¿qué sería lo que pasó en el Sinaí? Bueno, vamos a ver qué pasó en el Sinaí. Cuando usted lea el libro de Éxodo, capítulo 19, usted se va a enterar lo que pasó en el Sinaí. Pero mire algunos textos, por ejemplo, el verso 16 del capítulo 19 del libro de Éxodo. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Cuando el pueblo se acercó al monte Sinaí, yo estuve en el monte Sinaí, y en el monte Sinaí no hay humo, no hay truenos, no hay relámpagos ahorita. Pero la manifestación que hubo en el monte Sinaí, frente a un gran grupo de personas que venían de la esclavitud a la libertad, vieron el espectáculo más grande de sus vidas. Según la descripción bíblica, ellos vieron que físicamente el monte temblaba. Una columna de humo se levantó como si fuera un horno ardiente, y arriba de la columna de humo había fuego abrasador, y empezó un sonido que aumentaba momento tras momento, como si muchas bocinas sonaran. Ellos escucharon estruendo, o sea, la voz de Dios fue como un coro celestial, pero como cuando los truenos todos se unen a la vez. Hubieron relámpagos. ¿Quién se iba a acercar a ese monte, hermano, con tremenda tempestad de candela? Corría fuego por las piedras, por los árboles se estremecían. Hubo un tremendo huracán terrible, porque Dios se estaba mostrando al pueblo, y Dios le estaba mostrando la furia, el poder, la autoridad, para que ese pueblo supiese que no era Moisés,
el que los estaba guiando, un hombre débil de carne y hueso, sino que era un Dios poderoso que no le podían ver porque era nuestro Dios, el soberano, el invisible. Pero se demostró en forma que las personas podían tener miedo. Verso 19 del mismo capítulo 19, mire lo que expresa, para que no lea todo el capítulo, le voy a algunos versículos. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dice que Moisés hablaba. Moisés de pronto llegó con miedo y le decía, Señor, y Dios decía, ¿qué pasó? Dios le respondía. ¿Cómo le respondía a Dios? Lea el texto. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dios no anda hablando con debilidad. Dios le hablaba como si multitudes de truenos. Mira, hay truenos que son tan fuertes que uno no sabe si salieron debajo de la tierra, de arriba. Lo estremecen a uno, ¿verdad que sí? Bueno, Dios hablaba con voz tronante. Señor, ¿qué quieres? Allá abajo tengo unas personitas, Señor, que son rebeldes. ¡Los voy a matar! Dios le hablaba fuerte a Moisés, ¿sabe? ¡Voy a consumirlos! Oh, Señor, no los consuma, por favor. Haz algo por ellos. Moisés empezó a rogar, hablaba con Dios. Moisés, el único hombre que dice la Biblia que habló con Dios cara a cara, como habla el amigo con su compañero. Y el pueblo estaba temblando abajo porque la voz de Moisés no la oían. Pero cuando Dios, ellos no sabían lo que Moisés decía, pero cuando respondía escuchaban, hermano, que las piedras se desgajaban. Era terrible. Así fue el enfrentamiento que tuvo, el encuentro, el pueblo de Israel con Dios, el pueblo que Dios llama para salvarlo. Se acercó al monte del Sinaí, pero le era prohibido, había muchas prohibiciones. Ni ellos, ni los esclavos, ni un siervo, ni un burro, nadie podía pasar el límite, porque podían ser aseatados, podían morir pasados por dardos. Y entonces Dios le dijo, Moisés, haz que el pueblo suba. Y Moisés dijo, Dios, ¿cómo yo voy a hacer que el pueblo suba? Si tú le dijiste que el que subiera lo mataba. Bueno, entonces, que no pasen el límite, le dijo Dios. A ese Dios te prueba, ¿sabes? Te dice una cosa ahora y después te dice para ver si tú vas a hacer otra. Te recuerda. Tú tienes que hacer lo que Dios te dijo. Dios no cambia ni es sombra de variación. Él no es el hombre para andar cambiando de que Dios me dijo ahora y Dios me dijo después. Y eso me hace acordar a un hermanito en una iglesia que estaba orando para que Dios le diera a su esposa, y un día fue del pastor, le dijo, pastor, Dios me habló. Y le dijo el pastor, ¿qué te dijo Dios? Me dijo que la hermanita Juliana tal es mi esposa. Le dijo el pastor, bueno, entonces órale al Señor, después conversa con ella para que Dios los una en el sagrado vínculo del matrimonio. Como al mes apareció una chica al culto que cuando ese hombre la vio quedó espampanado, ¿sabe? Y después le dijo, pastor, yo creo que no fue Dios el que me habló, porque ahora parece que veo la mujer de mi vida. Dios, el pastor dijo, ¿sabes qué? Ves a buscarla afuera, porque Dios que habla aquí, habla una vez para siempre. Él no anda inventando cosas. No podemos coger a Dios de burlesco. Eso y que ahora siento y mañana no siento. Que Dios me dijo y que después no me dijo. Ese cuento tíreselo a otro yo. Porque el Dios que yo conozco
Él sí habla bien y como trueno, ¿sabe? Él no anda hablando, hermano, por allá entre dientes. Dios no habla entre dientes. Dios no anda, hermano, hablando de manera que el hombre no lo entienda. Dios habla claro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Dale un aplauso a Cristo, que Él vive y permanece para siempre. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. ¿Cómo hablaba Dios? Con voz tronante. Por eso usted ve que las personas que Dios usa en profecía en las iglesias hablan fuerte y hablan claro. Hay algunos que tratan de imitar y hablan, hermano, como si fueran niños regañados. Sí, sí, te dice Señor, sí, sí. ¿Cuál? Dice, sí, sí. Dios se para y dice esto, esto y esto. Y punto. Le gustó, y si no le gustó, no le gustó. Amén. Y para adelante. Dios habla con voz tronante. ¿Qué fue lo que pasó en el monte Sinaí? Capítulo 20 del libro de Éxodo. Capítulo 20, libro de Éxodo. ¿Ya lo encontró? Mire lo que dice el verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Temblaron y se pusieron ¿cómo? ¿Por qué usted cree que se pusieron de lejos? Tenían miedo, hermano. Poco gente murmuradora, querellosa, lengua larga. ¿Verdad? No es Moisés. Temblaron, se pusieron de lejos por el miedo. Mire que dice el 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. El hombre nunca ha querido que Dios hable. Y por eso hay un centenar de creyentes cristianos, entre comillas, que andan de lugar en lugar buscando donde les hablen según los deseos de sus oídos, pero no que le hable Dios. Mira, hay creyentes de esos ambulantes que hay por ahí, que no tienen un pastor fijo, sino que hoy están en esta congregación, mañana están en la otra, el otro domingo están en la otra, y el día que entran a una congregación donde encuentran que el pastor habla por la Biblia, dicen: ¡ay, da miedo! A ellos no les gusta que le hablen lo que la Biblia dice. A ellos les gusta que le hablen cosas que sus oídos les agrade. ¿Oyó? A ellos no les gusta que se les estorbe lo malo. A ellos no les gusta que los manden a sujetar. A ellos no les gusta que les digan que tienen que sentarse a oír la palabra de Dios. Ellos creen saberlo todo. Y cuando ven que el pastor no corre a acudirles o a caer rendido a sus pies para tenerlos, según a ellos les provoca, se van corriendo. Pero qué bueno cuando usted y yo nos acercamos a Dios para oír la palabra de Dios. Moisés, habla con nosotros. Tú solo ves hablar con Dios. No queremos oír porque tenemos miedo. La voz de Dios nos puede matar. Mire, dice el verso 20 de Éxodo. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dígale que esté a su lado: ¡no tengas miedo! Moisés le dijo: no teman, porque para probarlos vino Dios. ¿Y para qué más vino Dios? Para que su temor esté delante de vosotros. ¿Qué más dijo? Para que no pequéis. Ahora, Dios habla no es porque quiere matar al hombre.
sino que quiere mostrarle su respeto, su temor, su grandeza, y para que el pueblo no siga pecando. Verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Desde entonces Dios empezó a prohibirle al hombre lo que el hombre estaba, hermano, acostumbrado a hacer. Ahora ellos están viendo el espectáculo, una oscuridad, una nube espesa, oscura, cayó sobre el monte, y de repente empezaron sonidos de trompeta, de bocinas, y una llama que empezó a abrazar el monte, y una columna de humo, dice la Biblia, como si fuera un horno que estaba ardiendo. Y Dios empezó a hablar. Desde ese espectáculo que ellos veían, desde esa manifestación poderosa, se dieron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se dieron bajo relámpagos, truenos, sonar de bocina, fuego que consumía, fuego que se aparecía, pero que no se veía silueta alguno de hombre, sino allá envuelto en las llamas estaba un hombrecito hablando con Dios, y Dios respondiéndole al pueblo. De ahí salieron las 2 tablas de la ley. Lo que usted hoy tiene en su Biblia, en sus manos, los 10 mandamientos, allí se escribieron bajo de esa gran manifestación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, capítulo 5 del libro de Deuteronomio, ¿lo tienes en tu Biblia? Mira lo que dice el versículo 23 y 24. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora entendemos que Dios habla, lo podemos oír y no nos mata. ¿Qué aliciente llegó a sus vidas? Que el pensamiento que ellos tenían era contrario a los sucesos que Dios estaba mostrándole, que podían hablar con Dios. Antes no podíamos hablar con Dios, pero apareció Cristo. Dígale que está a su lado. Pero apareció Cristo, el sumo sacerdote, el gran mediador entre Dios y los hombres, para que nosotros hoy, diga hoy, nos podamos acercar a Dios confiadamente, y Dios se acercará a nosotros. Nosotros hablamos y Dios responde, pero a través del sacrificio de Cristo. De esto quiero hablarles, del sacrificio de Cristo. En el verso 21 del libro de los Hebreos, capítulo 12, vamos por el 20, ¿verdad? 21. Libro de Hebreos, capítulo 12. Lea, hermanita, por favor. Verso 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira lo que dice el verso 24.
A Jesús el Diga mediador conmigo, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, del nuevo pacto, y a la sangre rociada, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. que habla mejor que la de Abel. Dígalo conmigo, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. O sea que el antiguo pacto que se escribió en el Sinaí fue lleno de terror. El pueblo no se quiso acercar, pero el nuevo pacto que se escribió ahora, el nuevo capítulo de salvación, según el verso 24, dice, vamos a leerlo. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mire la parte que dice, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es decir, ahora no hay por qué tener miedo de acercarnos a Dios, porque ya tenemos un sumo sacerdote. ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Cuando el escritor de los Hebreos escribe acerca de la expectación que hubo en el monte Sinaí, dice que Moisés dijo que estaba temblando. En ningún texto más de la Biblia, en el Antiguo Testamento, no aparece esa palabra, pero se cree que de pronto en algunas de los libros de la antigüedad alguien usó de esa precisión bíblica para decir que Moisés había dicho que estaba. ¿Cómo estaba Moisés? Tenía miedo y estaba. El mismo Moisés tenía miedo, el mismo Moisés estaba temblando. Pero ahora ya no nos acercamos al monte Sinaí, porque el monte Sinaí mete miedo, el monte Sinaí no nos deja acercar, el monte Sinaí nos tiene a raya. Ahora nos acercamos al nuevo pacto, al sacrificio de Cristo, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Diga gracias a Dios por Cristo Jesús, su Hijo. Entonces, usted, hombre o mujer que me escuche, usted tenía miedo de Dios porque había leído lo que pasó en el Sinaí. Ahora nos invitan a acercarnos al monte Sión, porque en el monte Sión usted ahora va a tener libertad para acercarse. Pero hay que tener mucho cuidado, porque entre Sinaí y Sión, aunque hay un valle que cruzar, hay un tramo para llegar, e igual, quiero decirles algo, el mismo Dios que habló desde el monte del Sinaí es el mismo Dios que habla a través de Jesucristo. El mismo Dios que se le presentó a Moisés en el monte Sinaí es el mismo Dios que nos habla hoy a través de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra. ¿Cuánto, Señor Dios? Pero tenemos que saber ahora de qué sacerdocio está hablando el escritor bíblico, porque hemos confundido tantas cosas que a veces no interpretamos en las Sagradas Escrituras. Y entonces un pueblo con una venda en sus ojos, lleno de engaño, adoran al hombre porque lleva el título de sacerdote, sin saber que ya hubo uno que pagó el precio una vez por todas. Según el libro de Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, vamos a leer esa parte bíblica. Hebreos capítulo 4, verso 14 a 16. El título dice: Jesús el gran sumo sacerdote. Diga conmigo, Jesús el gran sumo sacerdote. Ya no es Moisés, porque Moisés no fue sumo sacerdote. Moisés no fue el sacerdote del pueblo. Moisés fue un intermediario.
que Dios usó para hablarle al pueblo. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que ni tiene miedo ni tiembla ante Dios, porque él, hermano, fue oído por Dios por su temor reverente. Mire que el temor reverente, el mismo Cristo lo tuvo que cumplir para no tener miedo ni temblor como Moisés. Verso 14 del libro de Hebreos, verso 4. Capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ayer había miedo a acercarse al Sinaí. Hoy hay una invitación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Verso 16, léalo por favor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para alcanzar misericordia, ¿y para qué más? Para hallar gracias para el oportuno socorro. El pueblo de Israel que salió de Egipto no pudo subir al monte, se le fue prohibido. A nosotros no nos prohíben acercarnos a Dios, antes nos están llamando que nos acerquemos confiadamente. Hermano y hermana, amigo que me escucha, deje el miedo que el diablo le había metido, que Dios lo iba a matar si se acercaba. Mire, hay gente que no se acerca a los templos porque tienen una idea que si se acercan van a morir ahí. No. Dios quiere que usted vaya a los templos para que haya gracia. Dios quiere que usted se acerque a Dios para que haya misericordia. Dios quiere que usted se acerque a Dios para que haya oportuno socorro. Oportuno socorro para el que anda desviado, para el que anda, hermano, el que anda caído, para el que anda sin moral, para el que anda haciendo lo que a Dios no le agrada. Hay oportuno socorro a través de Jesucristo. Capítulo 5, verso 1, libro de Hebreos. Estamos estudiando el libro de Hebreos y estamos viendo una parte importante, Jesús el sumo sacerdote, y yo quiero que usted pueda aprender algo en el día de hoy. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Es constituido a favor de los hombres a lo que Dios se refiere. Mire que está hablando de Cristo, que fue tentado en todo sin pecado. Y es poderoso para socorrernos. Porque los sacerdotes que constituían para los hombres era un ayudador, pero débil. Verso 2 dice del capítulo 5. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Entonces, Aarón fue llamado por Dios para que recibiera una honra. Oiga, Dios hubiera puesto un ángel de sacerdote. ¿Qué tal Dios poniendo uno de los 24 ancianos de sacerdote, un ángel? No tenían misericordia del pueblo, porque ellos nunca habían pecado. Pero como Aarón era un pecador, o sea, nació de pecado, como sacerdote tenía sus debilidades. Y cuando venía el hombre que pecaba, él se reconocía que era un ser humano que también tenía que pedir perdón, que también tenía que lavar sus pecados en la presencia de Dios, y por eso tenía misericordia del pueblo. ¿Qué tal si los pastores, ministros del evangelio, fueran, hermanos, seres que hubieran venido de otro planeta, que vino a nube y se lo depositó ahí, que tuvieran alitas, que tal vez fueran ángeles? Le aseguro que yo ni ustedes estuviéramos aquí, porque fueran implacables, no tuvieran misericordia, en el primer acto nos matarían.
Pero Dios ha puesto hombres de carne y hueso en medio de nosotros para que tengan de nosotros misericordia. Porque han sido lavados por la sangre de Jesucristo, limpiados por el sacrificio de Cristo. Ellos mismos saben que para acercarse a Dios tienen que venir a través de Cristo. Y ellos, los que ministran hoy en día, saben cómo conducir al pueblo a la presencia de Cristo, porque son seres humanos con grandes debilidades. Por eso usted no ande buscando al pastor perfecto, porque no lo va a encontrar. Y si encuentra un pastor perfecto, ¿alguien me está escuchando? ¿Alguien me está oyendo? Si usted encuentra un pastor perfecto, le voy a dar un consejo. ¿Lo recibe? No se le acerque, porque usted lo puede dañar. ¿Alguien me escuchó? No hay pastores perfectos. Y si lo encuentra, no sea su amigo, porque lo daña a usted. Somos hombres de carne y hueso, con debilidades semejantes los unos a los otros, pero eso sí, limpiados con el sacrificio de Cristo, con la sangre del Cordero, y temerosos de Dios, para alcanzar, hermano, el privilegio de ser ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale un aplauso a Cristo, que Él vive y permanece para siempre. Ese es igual al que anda buscando una iglesia perfecta. No es que esa iglesia no es perfecta. No es que en esa iglesia pasa esto. No es que en esa iglesia, y hay gente buscando iglesias perfectas. En el comienzo le dije que hay una congregación flotante que anda de lugar a lugar buscando comodidades. Entonces anda buscando una iglesia perfecta. Tampoco vas a encontrar una iglesia perfecta, porque no la hay. También te doy el consejo que se le dio un día a alguien: si la encuentras, no te congregues, porque la dañas. No la hay. El único perfecto es Dios, y nosotros vamos camino a esa perfección. Pero nuestras debilidades se fortalecen en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, que yo sepa, no tengo alas, no sé usted. Esa maleta que usted tiene al lado, ¿son las alas? ¿Tiene guardada ahí? Si usted no tiene alas, entonces todos los días hay que acercarnos al trono de la gracia a través de Cristo confiadamente. Verso 3 del capítulo 5 de Hebreos. Estamos en Hebreos capítulo 5. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Vamos a seguir leyendo, hermanita. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora Jesucristo aparece entre nosotros como hombre, carne y hueso, y buscó la perfección en la obediencia. Fue oído por su temor reverente, hacía ruegos, súplicas, peticiones, lloró en oración, fue oído por su temor reverente. ¿Qué trata de decir todo esto el escritor bíblico? Amados míos, que usted y yo, que no somos Cristo, que seguimos a Cristo, debemos orar, debemos rogar, debemos clamar, debemos llorarle a Dios, pero debemos mantener un temor reverente para ser escuchado. Amén. Sí, nos acercamos confiadamente, pero vamos a guardar una vida limpia, pura, santa, para que Dios nos pueda ver como sus hijos. Cristo fue escogido según el orden de Aarón,
para ser sacerdote y no es de Melquisedec, por razón de que Aarón venía de una familia. Aarón era un hombre constituido a favor de los hombres. Melquisedec no fue constituido a favor de los hombres. Aarón sí fue constituido a favor de los hombres. Jesucristo fue constituido a favor de la humanidad. Amén. Fue el único que murió, pero que también fue resucitado entre los muertos. Si tú vienes a Cristo, Jesucristo no te está esperando para destruirte, sino para limpiarte con su sangre. Volveos a Dios, Dios se volverá a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestro corazón. El día es hoy, mañana puede ser demasiado tarde. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, recordando las palabras del Señor que dijo que grande y misericordioso es Dios, que se duele del castigo y es grande en perdonar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque ya no tenemos miedo de acercarnos a ti, porque hay un sumo sacerdote que tú levantaste entre los hombres, a Cristo Jesús, el cual se perfeccionó, Dios mío, a través del temor reverente y la obediencia. Danos obediencia para poder, Dios mío, Señor, buscar la perfección en Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero orar por todo aquel que esté oyendo esta palabra y quiera cambiar de vida. Ponte la mano derecha en el centro de tu pecho y usted y yo vamos a repetir esta oración bien fuerte. Diga conmigo: Señor, te doy gracias por enviar a Cristo para que viniera a morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por Cristo, que después de haber muerto resucitó de los muertos para más nunca ver la muerte. Señor, reconozco que por mis pecados murió Cristo y resucitó para librarme de la muerte. Ahora, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de los salvados, desde ahora y para siempre. Yo seré tu hijo, tú serás mi padre. Si es una mujer, diga: Señor, yo seré tu hija y tú serás mi padre. Digamos todos: Señor, te seremos un pueblo santo y tú serás el único Dios en medio de nosotros. Gracias, Señor. Diga: gracias, Señor. Esto fue el mensaje de la palabra de Dios con el pastor Julio Pérez. Si tu vida fue tocada por Dios, te invitamos a sintonizar nuestro próximo mensaje.